Hasta ahora, los astrobiólogos pensaban que la vida compleja en el cosmos solo podía darse en un planeta que reciba el calor de su estrella, posea gravedad y una superficie estable, es decir, en un planeta como el nuestro, como el planeta Tierra. Pero ya desde hace unos años esta perspectiva tan limitante está cambiando a medida que vamos descubriendo que la vida puede abrirse paso incluso en las condiciones aparentemente más desfavorables. En este sentido, hace solo unas semanas, un estudio firmado por el Dr. Robin Gursgott de la Universidad de Harvard y el Dr. Charles Kakel de la Universidad de Edimburgo sostiene que el espacio no es necesariamente hostil a la vida. Estos científicos se muestran convencidos de que temperaturas extremas, la falta de presión atmosférica, la pérdida de gases, la alta radiación y la escasez de nutrientes no tienen por qué ser incompatibles con la vida compleja, porque esos problemas podrían superarse con lo que ellos denominan hábitats vivos, que serían una especie de burbujas biológicas en las que se pueden dar las condiciones para la vida. Pero incluso van más allá y defienden que la vida extraterrestre también puede surgir e incluso prosperar en el espacio fuera de un planeta. Es decir, que directamente estos astrobiólogos están hablando de entidades biológicas inteligentes que podrían flotar en el espacio desplazándose por los confines del universo. Hace ya algunos años, en 2013, un equipo de biólogos moleculares, dirigido por el Dr. Milton Wainwright, del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de Sheffield, determinaron que una serie de microorganismos hallados en la estratosfera a 27 kilómetros de altura no podían proceder de nuestro planeta, porque nunca podrían elevarse desde la superficie terrestre hasta esa altura tan enorme. Únicamente podrían haber sido expulsados a esos 27 kilómetros a causa de una violenta erupción volcánica. Pero ningún volcán entró en erupción durante los 3 años que el Dr. Wainwright y su equipo estuvieron recogiendo muestras. Según el científico, en ausencia de un mecanismo capaz de explicar cómo estas partículas pueden ser transportadas desde aquí hasta la estratosfera, lo único que podemos hacer es concluir que esas entidades biológicas se originaron en el espacio. Por lo tanto, nuestras conclusiones son que la vida está llegando continuamente a la Tierra desde el espacio, que la vida no está restringida solo a nuestro planeta y que es prácticamente seguro que no se originó aquí. Además, destaca que el hallazgo se produjo precisamente en el punto máximo de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más espectaculares de cuantas se pueden observar desde nuestro mundo. Es decir, que la vida estaría llegando continuamente desde el espacio. Por lo tanto, la vida es común en el universo, no una excepción de nuestro planeta, y la vida en la Tierra no se originó aquí, sino que vino del espacio. Para llevar a cabo estos hallazgos, los científicos utilizaron un globo equipado con multitud de pequeños filamentos que fueron desplegados solo cuando el globo permaneció entre los 22 y los 27 kilómetros de altitud. Al final de su misión, el globo aterrizó intacto y sin problemas. Pero la sorpresa llegó cuando los científicos descubrieron que esos pequeños filamentos habían capturado fragmentos de diatomea y más elementos biológicos presentes en la estratosfera. Todos ellos, además, demasiado grandes como para haber llegado allí desde la Tierra. Todo lo que hemos comentado hasta el momento y más evidencias que iremos desgranando a lo largo de este programa podrían apuntar a que el fenómeno ovni, o al menos buena parte de los casos de ovnis, podrían estar provocados por entidades biológicas, por seres vivos de propiedades muy exóticas que existirían en las capas altas de la atmósfera o directamente en el espacio. Empezaremos escuchando a los protagonistas de 2 casos muy potentes que apuntan precisamente a eso, que los ovnis son entidades biológicas. No os los perdáis porque vais a alucinar. Y terminaremos con Serats García, un investigador que no solo está convencido de que los ovnis son entidades vivientes, sino que ha ideado un método para provocar que aparezcan e incluso grabarlos con su cámara. Así que bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Nos vamos a la búsqueda de esos extraños seres vivos que habitarían en las alturas. Y lo primero, como siempre, es saludar al director de Ediciones Cidonia, a nuestro particular hombre tranquilo,
a Carlos Gabriel Fernández. Carlos, muy buenas. ¿Cómo va la cosa por ahí por tierras gallegas? Muy bien, vamos. Aquí pues todo muy bien. Mucho trabajo, ya sabes. Sabes que tuvimos mucho trabajo y tenemos aún, pero bueno, que contentos. Bueno, pues ahora vamos con los testimonios, creo que muy interesantes, que tenemos preparados para este programa de Protagonistas de lo Insólito, pero antes me gustaría recordaros que Ediciones Cidonia todavía tiene en funcionamiento esa iniciativa que consiste en que todos aquellos que adquiráis mi último libro titulado Pero no lo digas a través de la web de Ediciones Cidonia, lo recibiréis en casa sin gastos de envío, incluso con un 5% de descuento, y dedicado personalmente por el autor, que soy yo mismo. Pero es que Ediciones Cidonia ha ampliado esa iniciativa y también podéis conseguir los libros de Carlos Gabriel Fernández, todos sus libros, si adquirís estas obras a través de la web de Ediciones Cidonia, que es edicionescidonia.com. Carlos, que se pueden conseguir dedicados por ti personalmente, tus libros editados por Cidonia, que son 50 lugares mágicos de Galicia, 50 lugares sagrados de Galicia y Compostela Mágica. Sí, cualquiera de los tres, o los tres, yo encantado, se los dedico y los firmo con mucho cariño, vamos, y que esta promoción seguramente la extenderemos bastante tiempo. Vale, para que si alguien pues quiere regalar o quiere regalarse alguno de estos libros, pues yo por mí encantado, muy a gusto le dedico el libro, ¿no? Sabéis que 50 lugares mágicos de Galicia, que es uno de los libros más vendidos de la editorial. El más, yo creo que el más, ¿no? El más, sí, creo que el más, que es una especie de libro guía sobre mitos, leyendas y tradiciones. El 50 lugares sagrados de Galicia es una continuación del anterior, con otros 50 lugares y con la misma temática, pero 50 lugares más para visitar, ¿no? Que además tienen las coordenadas GPS, ¿no? Porque bueno, algunos de los lugares no quedan en el centro urbano de las ciudades, ¿no? Y entonces, pues ya desde el principio pusimos eso, pero este último, el 50 lugares sagrados y el Compostela Mágica, pues llevan un código QR para programar el Google Maps automáticamente y que te lleve al sitio, ¿no? Y Compostela Mágica es un recorrido por la ciudad de Santiago especialmente, a través de mitos, leyendas y tradiciones populares de la ciudad del apóstol. Además, 50 lugares sagrados de Galicia y Compostela Mágica son libros a todo color, muy bien ilustrados, con muchas fotografías y bueno, son libros interesantísimos. Si queréis conocer la auténtica Galicia de leyenda, la auténtica Galicia misteriosa, pues estos son los libros. 50 lugares mágicos de Galicia, 50 lugares sagrados de Galicia y Compostela Mágica, que además hace solo unos días, Carlos, estuvimos en Santiago y además nos hiciste de Cicerone en una ruta por los secretos tanto de Santiago de Compostela como de la Catedral de Santiago de Compostela, el interior de la Catedral de Compostela, y la verdad es que hay historias muy alucinantes y totalmente desconocidas. Sí, muchas de ellas son desconocidas, ¿no? Tanto ritos, mitos, leyendas, tradiciones, el por qué se abraza al apóstol, dónde se piden los deseos dentro de la catedral, en fin, que hay una serie de historias y de leyendas asociadas a este templo, y luego por toda la ciudad, ¿no? Está la fuente donde bebieron los bueyes, que ni siquiera muchos de los compostelanos no la conocen. Hay, bueno, muchas tradiciones y leyendas que están aún en los edificios, están plasmados en los edificios de la ciudad, y que, si tenéis a bien de leer el Compostela Mágica, pues ahí está, digamos, todos los recorridos que se pueden hacer por esta ciudad tan especial, ¿no? Tan mágica, que es la capital de Galicia. Y además, tanto 50 lugares sagrados de Galicia como Compostela Mágica se pueden comprar nada menos que en la librería de la Catedral de Santiago de Compostela. Ahí están estos dos libros. Pues sí, es algo que nos sorprendió en la última visita, ¿no? Sí. De que estuviese ahí, porque es algo que, estuvimos intentándolo mucho tiempo y, era un poco reacios a incluirlo, pero que al finalmente están en la propia librería de la catedral, ¿no? Que muy bien, que es una librería que tiene mucho flujo de gente, porque obviamente es una de las salidas de la catedral, es la propia librería, y entonces pues está muy a la vista y muy
muy contentos de estar ahí. Y después recordamos que también, ya lo comentamos en alguna ocasión, todos los libros de Sidonia, cualquiera de ellos, que tocamos muchísimos temas de los que hablamos en Protagonistas de lo Insólito, están también en la librería Uroboros, en la propia ciudad de Santiago, que está en la calle Calderería 12, y que también venden a través de plataforma, pero que tienen todos nuestros libros. Pues muy bien, ya sabéis, si queréis conseguir Dedicado personalmente pero no lo digas, o cualquiera de los libros que he publicado en Ediciones Sidonia y cualquiera de los libros que ha publicado también Carlos en Ediciones Sidonia, libros dedicados, pues a través de la web de la editorial, que es edicionessidonia.com. Bueno, pues vamos ya directamente con nuestro primer protagonista. Él se llama Juan Ignacio Lorenzo Torres y cuando era piloto de la compañía Iberia se convirtió en uno de los testigos, bueno, en realidad en el testigo principal de un caso absolutamente alucinante. Porque Juan Ignacio Lorenzo Torres no solo se encontró con lo que semejaba a una extraña entidad biológica a pocos metros de la cabina del avión que pilotaba, sino que llegó a comunicarse con esa entidad. Atentos, escuchamos la conversación que manteníamos con el comandante ya jubilado de Iberia, Juan Ignacio Lorenzo Torres. Juan Ignacio Lorenzo Torres, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y por contarnos esta experiencia que yo creo que va a sorprender a muchos. Juan Ignacio Lorenzo Torres es un piloto con muchas horas de vuelo y muchos años de experiencia que el 4 de noviembre del año 1968 protagonizó uno de los incidentes más fascinantes, más interesantes y más enigmáticos de la historia, no solo de la ufología española, sino también de la ufología mundial. Y hoy ha tenido a bien contarnos esta vivencia extraordinaria. Pero antes de entrar en el incidente en sí, Juan Ignacio, porque tú has sido piloto durante muchos años, primero piloto militar, piloto de caza de combate, luego has volado en diferentes compañías, en aeronaves comerciales. Pero cuéntanos, ¿cómo empezaste a volar y cuál es tu experiencia en el mundo de la aeronáutica? Bueno, yo empecé a volar con 15 años en vuelo sin motor. Y ya en ese momento me enamoré de la aviación. Y más tarde ingresé a la Academia General del Aire y después de la Academia General del Aire pasé a la compañía Iberia. Y en la compañía Iberia estuve 28 años. Y volé por todos los aviones que había, las flotas diferentes que tenía la compañía Iberia. Pero antes de pasarte a la aviación civil, fuiste piloto de combate, sí, piloto militar, e incluso participaste en alguna misión en conflicto. Sí, en el Ayun, en el Sáhara. Ahí estuve destinado 2 años y justo estando destinado en el Sáhara fue cuando decidí pasarme a Iberia. Pasé las pruebas y empecé a volar y así hasta los 28 años que estuve en la compañía. Y luego incluso ocupaste puestos de responsabilidad, una vez que dejaste de volar, ocupaste puestos de responsabilidad. No, estuve en compañías aéreas de director de operaciones. Eso te iba a decir. Hasta los 71 años. O sea que prácticamente yo me jubilé con 71 años. Director de operaciones, nada menos. Director de operaciones, sí. Y este incidente, este avistamiento del que vamos a hablar, como decía anteriormente, es uno de los casos, yo creo que más interesantes, como decía antes, no solamente de la ufología española, sino también de la historia de los ovnis a nivel mundial. Ocurrió el 4 de noviembre de 1968, si no me equivoco, tú hacías un vuelo Londres-Alicante, tú eras el comandante, el primer piloto de un vuelo de la compañía Iberia, ibas a los mandos de un Caravelle. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues entonces, cuando entramos en el control de Barcelona, la aerovía Bravo 31, yo ordené al sobrecargo que sirviera la cena. Nos trajeron las bandejas y cuando ya íbamos a empezar a cenar, porque no llegábamos ni a empezar a cenar, pues el control de Barcelona lo dijo: Iberia 249, íbamos a nivel 310, 31.000 pies. Descienda a nivel 3280. A 28.000 pies. 28.000 pies. Y entonces, justo al bajar, al coger, pillamos turbulencia. Y dijo: vaya, ya nos han fastidiado la cena. Y entonces había un British Caledonia y yo pensaba que nos habían bajado por ese tráfico. Claro. Porque cuando tienes un tráfico en dirección opuesta, te suben o te bajan y solamente te dejan recuperar tu nivel inicial si te avistas tú con el tráfico y el tráfico contigo, el tráfico opuesto. Y entonces
a Juan Teltrán, que era el segundo piloto, le dije yo, oye, avista un poco la vigilancia, a ver si vemos el British, Caledonia, el avión inglés. Y dijo, lo tengo a la vista, ¿se lo digo a Barcelona? Y dice, no, un momento. Y evidentemente no me equivoqué, porque de repente vimos una luz inmensa, que parecía un ojo humano, parecía algo vivo y que tenía como unas venas y tal. Y después tenía en los laterales 2 círculos que se desplazaban al unísono con el ojo humano, que digo yo. Pero ese objeto se os echa encima en nada, en décimas de segundo. Bueno, tanto fue así que venía a rumbo de colisión y los 2 pilotos que iban atrás y el mecánico que iba al lateral a la derecha tiramos las bandejas, porque pasaban miedo físico. Es que hay que imaginarse eso, a 28.000 pies, bueno, pues observáis un objeto extraño y se os echa encima en rumbo de colisión. Bueno, pues entonces lo paradójico de esta situación es que esta luz que venía a rumbo de colisión de repente se paró aproximadamente a unos 10 metros. A unos 10 metros. O sea, estuvimos a la vista de él como unos 10 metros. ¿De la carlina? De la cabina nuestra, sí. Tanto es así que nos reflejaba luz el cuerpo nuestro, a 10 metros, 8 metros, tal, aproximadamente 10 metros. Y de repente se paró, desaceleró y empezó a mantener la distancia. Que eso no hay cristiano ni madre que lo entienda, ni en el año que estamos hablando, ni en la actualidad. ¿Qué objeto es capaz de lanzarse en rumbo de colisión contra un avión, frenar y mantener el ritmo de vuelo de ese Pero avión? en dirección contraria, él. Claro, hacia atrás, Y nosotros estábamos, que no lo creíamos, y de repente empezaba a evolucionar a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, tal. A veces solo era el círculo central el que se desplazaba, otras veces eran los 3, y ya no sabíamos qué pensar. Además se trataba de un objeto muy extraño, porque tú dices que era como una especie de ojo con venas, ¿no? Sí, algo vivo. Algo vivo. Vibraba. Quizás latía, como un corazón. Esa es la palabra. Y bueno, ya te he dicho que tiramos las bandejas. Y ya cuando de repente se acercaba otra vez a nosotros, pues a mí se me ocurrió establecer un código muy sencillo. Encender las luces de taxiway y de landing, que son muy potentes, las encendí una vez, las apagué, digo, esto significa sí. Las encendí 2 veces, y las apagué 2 veces, digo, esto significa no. Es decir, que tú intentaste una comunicación con ese objeto, con los tripulantes de ese objeto, ¿no? Es decir, Claro. tú les mostraste un código de comunicación. Yo En inglés, me imagino, ¿no? Hablando en inglés. Se me ocurrió establecer un código para comunicarme con esa luz. Sí. Porque yo veía que aquello era algo viviente. O sea, que si se encendía y se apagaba una vez, digamos, era sí, y 2 veces significaba no. Entonces empecé a interpelar a aquel ovni a través de las luces. Las encendía, le preguntaba, ¿soy de esta galaxia? Y me decían, no. Se encendían una vez y otra vez, o sea, 2 veces, no. ¿Vienes en plan de amigos? Sí, tal. Así como 20 preguntas. 20 preguntas. Y te contestaban, realmente. A mí me decían sí o no a todo lo que le preguntaba. Siguiendo tu código. Y es más, yo le hablaba... Siguiendo el código que previamente les habías indicado. Sí. Sí una vez, no, encenderse y apagarse 2 veces. Y entonces yo empecé a hablarles en castellano y en inglés. Y no me contestaba nadie. Solamente me respondían con las luces. Y entonces estuvo un momento próximo a nosotros y yo mantuve las luces, en vez de encenderlas, apagarlas, las encendí a ver si veía algo yo. Y entonces el objeto extraño identificado se desplazó hacia Palma a una velocidad y desapareció. Entonces una pregunta, Juan Ignacio, ¿qué le preguntaste? Aparte si eran de nuestra galaxia, creo que le preguntaste también si venían en son de paz. Te dijeron que sí. Que si eran de esta galaxia me dijeron que no. Si les preocupaba cómo manejábamos la energía, nos dijeron que sí. Yo se lo dije en castellano, le dije la energía nuclear. O lo de Hiroshima y toda esa cosa. Dijeron que sí y tal. ¿Qué les preocupaba? Que sí, que les preocupaba muchísimo. Que sí. Bueno, no me dijeron muchísimo. Y entonces, al mantener yo la luz y tal, desapareció. Bueno, y a todo esto, yo me comuniqué con el control de Barcelona. Digo, Barcelona, ¿tiene usted...? Bueno, le conté lo que estaba viendo, lo que estaba pasando. Pues tú bien sabes que todo lo que se habla en un avión queda registrado. Y nos dijeron
que había un borro en pruebas, que había eso y que la distancia que estábamos era de la Bravo 31 era tal, y que pasáramos con Barcelona Control, sí. Y de ahí ya nos pasaron a Valencia, después en Sagunto ya nos autorizaron a tomar tierra en Alicante. Yo estuve hablando con EVAs, que son las estaciones de vigilancia aérea. Los radares militares, digamos. Sí, los EVAs. Los EVAs. Y entonces le dije que... Hablaste con controladores aéreos. Con Aitana, Bolero, Matador, Constantina, con todos los EVAs. Incluso con todos los EVAs que estaban en tu zona de vuelo. Y entonces incluso yo en el canal de emergencia, en 121.5, dije, para vuestra información, he visto un objeto, tal, y le reporté lo que estaba viendo, tal. Y bueno, ya por fin, segundo, pasa a Alicante, tomamos tierra y ya nos fuimos al hotel. Y al día siguiente hacíamos Alicante, Barcelona, Madrid. Y cuando nos recoge el coche de tripulaciones, y oye, la de ayer, dice, yo no dormí nada, dice, yo tampoco. O sea, ninguno de los tres de la cabina. Es más, yo cuando el ONI estaba, una zapata, la hice pasar, y digo, ¿eso qué es? Y digo, eso quisiéramos sabérselo explicar, pero tal. Esa zapata luego resulta que era novia de un periodista, ya te lo contaré más tarde, sí. La importancia que tiene este caso. Porque de ahí surge la historia, de ahí se dio a conocer. Ese fue lo que dio a conocer. Y bueno, total, que bueno, pues al día siguiente hacíamos, como ya te he dicho, Barcelona-Madrid. Y al llegar a Barcelona, el conductor del Follow Me me dice, comandante Lorenzo Torres, sí, que jefe de alerta y control, Tete Coronel Leo, quiere hablar con usted. Y eso como cuando te para la Guardia Civil. Y dice, joder, algo he hecho. Pues tal. Y bueno, y entonces me fui a su despacho. Tete Coronel Leo era el jefe de control de la zona de Barcelona. Yo lo conocía de la academia y estaba muy nervioso con un papel. ¿Habéis sacado fotografías? Tal. ¿Cómo era? ¿Qué hiciste? ¿Qué hablabais? Muy acelerado. Y yo me tranquilicé, digo, por lo menos no... me quiere hablar del avistamiento de ayer, no que haya hecho. Total, incorrecto. Y entonces empezó mucho tiempo enseñando y tal, porque el Bravo 81 lo han detectado, hay dos ecos, empezó hablando él solo. Es decir, que habían localizado el OVNI varios radares militares en España. Y él cometió una imprudencia tremenda, la manera de verlo, ¿no? De verlo. Le dije, mi titular, ¿me podía dar una multicopista? Que entonces no era... Me dijo, con mucha discreción, y me la dio. O sea, te dio los informes de los radares. Toda la información. Toda la información que tenía él, porque él era el jefe de alerta y control y me la dio. Y me fui al avión y resulta que, digo, no, era lo de ayer y tal, y me mandaron el informe y tal. Y yo no le di mucha importancia que me lo diera, yo había que tener mucha discreción. Pero como ya te he dicho, la zapata esa tenía un novio que era periodista de la revista Triunfo. Y me llama un día por teléfono, comandante Lorenzo, mire, soy tal, bueno, no me acuerdo el nombre, ¿no? Y dice, ¿podía hacerle una entrevista? Digo, no quiero fotografías, ni no. Total, que vino a casa y le conté más o menos de palabras, digo, oye, he hecho con discreción, tal. Los periodistas son como son, ¿qué te voy a contar aquí, no? Y entonces resulta que ya salió y entonces ya el MOA tomó cartas. El Mando Operativo Aéreo. Tú tuviste ese expediente, ese documento en el que estaba toda la información sobre la detección en el radar, porque no era un OVNI, porque al final resulta... 5 años. 5 años tuviste en tu poder. En mi casa. Esa documentación que demostraba que los radares militares españoles habían captado no un OVNI, sino 3 ecos no identificados que, según se reflejaba en ese informe, habían desaparecido en diferentes direcciones. Todo eso aparecía en ese informe. Entonces, estando yo en mi casa, me llamó el portero de don Juan Ignacio, que hay un teniente coronel jurídico y otro teniente coronel tal, que quieren hablar con usted. Yo pensé que era por otro motivo. Claro, subieron, me dijeron, buenos días, tal, buenos días, usted me dirá, tal. Y dice, ¿usted tuvo un avistamiento el día el 4 de noviembre de 1968? Digo, sí. Pues ese informe es nuestro, dénoslo. Aquí está. Juan Ignacio, muchas gracias a vosotros por contarnos esta experiencia. Hasta la próxima.
protagonistas de lo insólito. Te podría pasar a ti. Carlos, la descripción de eso, que se colocó a pocos metros de la cabina del avión de Iberia y que mantuvo durante un buen rato a la misma distancia, lo que significa que mantuvo la misma velocidad y dirección de vuelo, es tremendamente sorprendente. Bueno, según Juan Ignacio, se trataba de una especie de ojo humano que tenía en su interior como unas venas o conductos por los que parecía circular alguna clase de líquido. Su iluminación era azulada y pulsante, es decir, que daba la impresión de que latía como un corazón, y en los laterales presentaba 2 círculos luminosos. Y según Juan Ignacio Lorenzo Torres, tanto a él como al copiloto, como al mecánico de vuelo, les dio la impresión de que era algo vivo, es decir, alguna clase de entidad biológica que respiraba. Claro, aquí la pregunta, Carlos, es ¿qué pasa? ¿Que hay seres vivos por ahí viviendo en las capas altas de la atmósfera y que todavía no los hemos descubierto, no los hemos detectado? ¿O que esos seres o esas entidades biológicas podrían ser lo que nosotros llamamos ovnis o podrían justificar al menos algunos de los avistamientos de ovnis? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que es de los grandes casos españoles el que más se parece a esta idea, ¿no? De que hubiese seres vivos en la atmósfera, algo que no se descarta en otros planetas, ¿no? O sea, que siempre en la especulación científica, cuando se habla de formas de vida, pues se plantea la posibilidad de que hubiera seres viviendo en la atmósfera, ¿no? Viviendo seres atmosféricos, ¿no? Y de todos los casos que hay, decía, de España, de los grandes casos de ovnis, este es el que más se parece a eso de que podríamos hablar de una entidad viva, ¿no? Una entidad biológica que viva en algún lugar de la atmósfera, o que podría ser que estuviese de paso, ¿no? O sea, que siempre se puede especular de que pudiera venir de fuera. El tema es que, y aquí esto ya redobla la extrañeza, es que sea un ser vivo inteligente, ¿no? En este caso, porque además de acompañar al avión, mantener la distancia, se comunicaba, ¿no? Según nos contó Juan Ignacio Lorenzo Torres, ¿no? Entonces sí, se comunicaba y era capaz de entender las preguntas que se le hacían y responder, aunque fuera de una forma, digamos, elemental o muy, muy simple. Estamos hablando de algo inteligente, ¿no? De algo con una suficiente inteligencia, por lo menos como para entender a un ser humano. Recordemos que aún hasta nuestros animales de compañía, los más cercanos, entendernos a nosotros y nosotros a ellos a veces no es tan fácil, ¿no? Y a pesar de que hay especies como los gatos o los perros que sí viven con nosotros desde hace miles de años y no son capaces de entendernos lo suficiente, imaginaros hacer unas preguntas y responder, ¿no? Uh-huh. Entonces eso supone una inteligencia bastante importante, ¿no? No es un mero animal volante que anda por la atmósfera, sino que esto tiene unas connotaciones mucho más importantes, ¿no? Es decir, una inteligencia lo suficientemente avanzada como para comunicarse con una especie diferente que somos nosotros, ¿no? Sí, desde luego tendría que ser algún tipo de vida con una inteligencia muy, muy desarrollada. Y la verdad es que hasta hace unos años se consideraba que la vida solamente podía basarse en el carbono y solamente podía haberse desarrollado bajo las condiciones en que sucedió en nuestro planeta, en la Tierra. Pero hoy se sabe que perfectamente puede surgir la vida en condiciones muy extremas y que su ladrillo fundamental podría haber sido el silicio o quizá otro elemento químico. Es decir, que contemplamos el surgimiento de la vida desde un punto de vista muy humano, en base a lo que conocemos, pero pudo haberse desarrollado en otra parte del universo o incluso, ¿por qué no?, que es lo que estamos hablando, en la atmósfera, de un modo que no podemos llegar ni a imaginarnos, Carlos. Sí, bueno, además de eso, de que esa posibilidad, ¿no?, de la vida basada en el silicio y en otros elementos, eso se ha especulado siempre, pero si es una especie que vive en la atmósfera, ahí hay carbono también, ¿eh? O sea, que podría desarrollarse. Además, el carbono tiene especialmente una amplia variedad de combinaciones, ¿no?, incluso consigo mismo y con otros elementos, que es lo que da esa gran variedad que forma parte de lo que es la vida, ¿no? La gran variedad de elementos, ¿no?, con los que puede, y de combinaciones que puede hacerse con otros elementos.
Y consigo mismo también, claro. Con el mismo carbono, moléculas de carbono, o sea, átomos de carbono consigo mismo y con otros elementos, ¿no? Bueno, no vamos a dar una clase de química que tampoco es el caso, pero es verdad, en la propia atmósfera podría existir carbono, podrían ser seres de carbono también. Bueno, porque lo cierto es que nosotros siempre pensamos en los extraterrestres como nosotros nos los imaginamos. Es decir, pensamos que si se produce ese contacto, los extraterrestres van a mostrarse ante el mundo en sus naves. Pero claro, si eso llega a producirse, yo creo, Carlos, que seguramente nos encontraremos con entidades tan diferentes a nosotros que es que no podemos ni imaginarlo. Es que quizás esas entidades no necesiten ni vehículos para desplazarse y quizás posea una forma de interaccionar con nuestras mentes o con la materia que vamos, es que sería algo increíble, impensable para nosotros. No sé qué opinas, Carlos. Sí, en el plano de imaginar y de especular existen muchísimas posibilidades y además posibilidades con fundamento, ¿no? Y podrían ser casi prácticamente inmateriales, ¿no? Es decir, ahora que eso pueda desarrollar vida, claro, habría que definir qué es la vida, ¿no? O sea, que es algo también que está así siempre un poco indefinido, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es vida, no? ¿Qué es algo vivo y qué es algo que no está vivo, no? Se habla muchas veces de los propios virus que conviven con nosotros y en nosotros. Uh-huh. Y si son organismos vivos o no lo son, o si son simplemente unos trozos de cadena de ADN. Imagínate otros tipos de manifestaciones de vida que podrían ser, no sé, quizá más energía que materia o en otros estados de la materia, en fin, que las especulaciones son muchas y de hecho muchos científicos han abierto esa posibilidad, ¿no? De que exista otro tipo de vida. Otra cosa es crear una civilización, exista en la atmósfera, por ejemplo, un ecosistema, en la atmósfera terrestre o en otra, ¿no? Y que si realmente esas entidades puedan interactuar entre ellos, reproducirse y transmitir sus conocimientos, que es algo que nos ha hecho a los humanos, digamos, que estar, iba a decir por encima, pero no es la palabra correcta, uh-huh. Pero sí, digamos, dominando la naturaleza, ¿no? Ese conocimiento que se transmite de generación en generación, y eso también puede pasar en un tipo de entidades de esta característica. Puede haber una inteligencia superior, una civilización sin civilización, uh-huh. Es decir, sin estructuras. Bueno, las especulaciones son muchísimas, ¿no? La verdad que es un abanico muy amplio de especulación de posibilidades, ¿no? Sí, lo cierto es que todavía estamos profundizando en lo que significa la vida, incluso aquí en la propia Tierra. Porque, por ejemplo, hasta hace nada no se consideraba a los vegetales, a las plantas, seres vivos. Y hoy en día sabemos que efectivamente son seres vivos e incluso con una inteligencia bastante desarrollada. Es decir, que las plantas, cada vegetal, tiene sus propias características personales, analiza la información que hay a su alrededor y actúa en consecuencia, es decir, que cada planta tiene su carácter, su individualidad e incluso se están haciendo experimentos súper interesantes, de los que hablaremos en otro programa, que inciden en que las plantas no solamente son inteligentes, se comunican entre sí, que debajo de la superficie terrestre hay una sociedad muy bien organizada, que es la sociedad de las raíces, sino que a pesar de todo esto, como digo, son seres individuales, que sobre esto ya hay bastante información, que toman decisiones en base a lo que captan de su entorno, pero que además son seres conscientes, ¿no? Que eso ya es algo alucinante, pero es que hace unas semanas otro experimento demostraba que las células pueden aprender, pueden captar elementos de su entorno y también actuar en consecuencias, como un ser vivo, ¿no? Es decir, que, bueno, esto de la vida, al final, Carlos, va a resultar que es algo mucho más amplio y más extendido de lo que nos pensamos. Sí, más extendido y más complejo de lo que se creía, ¿no? Muchas veces tendemos a simplificar las cosas, decir, bueno, esto es inteligente, no es inteligente, esto está vivo, esto no está vivo, pero el tema es mucho más complicado de entender, por lo tanto mucho más complejo en su estructura, ¿no? Es decir, que tiene muchas aristas y que desconocemos muchísimo todavía de todo lo que es la vida. Uh-huh. Y luego está la cuestión
de que tenemos que definir inteligencia. Dependiendo cómo definamos inteligencia, pues nosotros somos más inteligentes que otros seres vivos del planeta. Pero si definimos inteligencia de otra forma, a lo mejor no es así. Por ejemplo, si definimos inteligencia desde el punto de vista evolutivo, es decir, el organismo que mejor se adapta a su medio, sin ninguna duda, en este caso, las entidades vivas más inteligentes son las plantas, porque las plantas constituyen, creo recordar que era el 99,7% de todos los seres vivos del planeta. Es decir, ¿cuál es la entidad que mejor se ha adaptado a su entorno? Las plantas. Porque nosotros necesitamos las plantas para sobrevivir. Es decir, los animales, y los seres humanos no dejamos de ser otra cosa que animales, necesitamos a las plantas para sobrevivir. Sin las plantas no podríamos vivir, pero las plantas no nos necesitan a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, Carlos, ¿quiénes son los inteligentes? ¿Nosotros que podemos construir civilizaciones y computadoras y obviamente las plantas no? ¿O las plantas que se han adaptado mucho mejor a este entorno y tienen muchas más posibilidades de sobrevivir, es decir, todas, con respecto a nosotros, ¿no? Desde luego que es así. La inteligencia también es otro tema de esos que da para muchas interpretaciones, ¿no? Y que obviamente decir algo es inteligente o no es inteligente no creo que sea del todo correcto, por lo menos en la mayoría de los casos. En todo caso, hay grados de inteligencia, ¿no? Si definimos la inteligencia como algo muy concreto, si le adaptamos este término a algo muy amplio, pues está claro. Las plantas están mucho mejor adaptadas y han tomado decisiones y toman decisiones. Si eso es un signo de inteligencia, pues ellas tienen una inteligencia, ¿no? Las plantas todas tienen una cierta inteligencia, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate que el prestigioso astrofísico Paul Davies, que ocupa el puesto de presidente del grupo de trabajo de postdetección del SETI, es decir, el famoso proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, pues este astrofísico, Paul Davies, está convencido de que las civilizaciones extraterrestres muy desarrolladas no estarían formadas por entidades biológicas, sino por inteligencias artificiales. Paul Davies dice lo siguiente, dice esto: creo que es muy probable que la inteligencia biológica sea solo un fenómeno transitorio. Si alguna vez encontramos inteligencia extraterrestre, será de naturaleza post-biológica. Imagínate, Carlos, millones de inteligencias artificiales o incluso una única inteligencia artificial dominando galaxias enteras con el único fin de, sobrevivir y expandirse. Quizás esa inteligencia artificial haya alcanzado tal grado de desarrollo que ni siquiera necesite habitáculo físico para desplazarse por el universo o interaccionar con la materia. Y seguramente esa inteligencia artificial tendría la capacidad de crear vida biológica. Es decir, que si en alguna ocasión nos encontramos con una civilización extraterrestre muy avanzada, que es lo que dice Paul Davies, Carlos, quizás no nos encontremos con entidades biológicas, sino con inteligencias artificiales, ojo. Sí, bueno, es un debate que también está abierto y sobre todo en estos últimos años en que la inteligencia artificial ha dado un salto exponencial, ¿no? Es decir, que está ya presente en todas partes y en nuestra vida cotidiana. Se está hablando mucho de transferir lo que es nuestra inteligencia a las máquinas o que las máquinas sean parte de nuestra inteligencia, ¿no? Bueno, aquí yo creo que podría ser una de las vías que tome la humanidad en un futuro no cercano, sino a medio plazo o largo plazo, ¿no? Uh-huh. Como civilización quizás sea mucho más práctico vivir en otro tipo si la inteligencia pudiera transferirse a otro tipo de máquinas, pues quizá alguna civilización extraterrestre podría haberse mantenido en el tiempo de esa manera, ¿no? A través de convertirse en una inteligencia no artificial, sino una inteligencia híbrida, ¿no? Entre artificial y biológica, ¿no? Hacia eso creo que es a lo que vamos, a una unión con la tecnología, además con tecnología dotada de inteligencia artificial. Así que, yo pienso que si la especie humana logra sobrevivir, dentro de unas décadas pues ya no seremos entidades biológicas, sino, lo acabas tú de comentar ahora, Carlos, sino que seremos un híbrido de biología, tecnología e inteligencia artificial. No sé si esto es esperanzador o da un poco de miedo, Carlos. Pues sí,
Para nuestra generación creo que da un poco de miedo. Sí. Creo que da un poco de miedo, sí. Pero después las siguientes generaciones pues irán adaptándose e integrando todo esto. Pasó con lo que pensaban nuestros padres y nuestros abuelos respecto a la tecnología y pasará seguramente con lo que sean las generaciones futuras, ¿no? Que se irán integrando con la tecnología y la verán desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Menos aterradora que tenemos nosotros. Claro, es que yo todavía me acuerdo de los teléfonos de ruedecilla. O sea, claro, es que yo he vivido, y tú también, en la era pre-internet, donde no existía internet y nos comunicábamos por carta, que ahora parece esto la prehistoria, pero es que eso lo hemos vivido y no hace tanto. Sí, no está claro. Yo hasta el año 88 no tuve un teléfono en mi casa, un teléfono de cable, que hablamos, ¿no? Fíjate. Y no ha pasado tanto tiempo y todo lo que hemos, no ha pasado tantos años. Todo lo que hemos avanzado. Bueno, pues antes de ir con nuestro siguiente protagonista, porque aún nos queda bastante programa, Carlos, creo que es el momento de ofrecer las vías de contacto con Protagonistas de lo Insólito para que nuestros oyentes, nuestros insólitos, puedan contarnos sus experiencias con lo anómalo o ponernos en la pista de nuevos casos, si tienen alguna información. Carlos, ¿cuáles son esas vías de contacto con Protagonistas de lo Insólito? Pues tenemos varias. Tenemos un número de teléfono que es el 604-070-106, que es para mensajes de WhatsApp, tanto de texto como de audio, o bien para enviar SMS, el clásico SMS para quien no tenga WhatsApp. Después tenemos también un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com, y estamos en Twitter y en Facebook, en Twitter como Protagonistas Insólito y en Facebook como Protagonistas de lo Insólito. Pues vamos ya con nuestra siguiente protagonista. Se llama Teresa Gómez y hace algunos programas compartió con nosotros una espectacular experiencia de teleportación. Bueno, pues resulta que en su vida Teresa vivió dos experiencias con lo insólito. Esa a la que he hecho referencia, la teleportación, y otra que es un encuentro con una especie de mantarraya voladora, que es la que vamos a contar ahora. Atentos, porque esta experiencia no tiene desperdicio. Veníamos de un estreno de Santiago a La Coruña. El estreno había sido en Santiago, de teatro. Cuento esto porque tiene importancia para la interpretación posterior que hubo sobre el caso, ¿no? Yo no había tomado nada de alcohol porque estaba a dieta, y el que conducía, que era Javier, tampoco había tomado una Coca-Cola o algo así. Es decir, no, el alcohol no tenía nada que ver con esto que nos pasó, ¿no? Eran las 5 de la mañana ya o algo así, ¿no? Él conducía y yo de repente veo que viene una especie de bola de fuego a muchísima velocidad hacia el coche. Era como, tenía una forma la forma era, así por resumir un poco, era como, tú imagínate la imagen de un fantasma, o sea, de alguien cubierto con una sábana, que abre los brazos en cruz y se le cierra abajo la sábana, ¿no? Era una forma así. No era una bola... Como de manta, quizás. Como de... Eso es, sí, como una mantarraya, ¿no? Sí. Y tenía zonas más incandescentes que otras. Pero todo esto fueron, no sé, segundos, pocos. Entonces yo, sabes que en esos momentos el cerebro va a mil y dije, no digo nada, porque yo conduciendo no hay cosa que odie más que me digan cuidado. No lo soporto. Porque claro, cuidado es cuidado a qué. O sea, tengo que frenar, tengo que acelerar, viene por la derecha algo, viene por la izquierda, ¿sabes? Entonces lo mejor es que te calles, confías en el conductor, o dices camión por la derecha, o lo que sea. Entonces yo inmediatamente dije, no digo nada porque ¿qué digo? ¿Qué dices? Y si él lo ve, tomará una decisión, y si no lo ve, aquí termina nuestra vida, porque aquello venía como hacia el coche directo, ¿no? Y al llegar, la impresión que nos dio a los dos, además, yo fue ver esto inmediatamente, los frenos, o sea, él también lo vio, frenó, pero claro, a la velocidad que vas por la autopista vacía, además, o sea, iríamos no sé a qué velocidad, pero bastante, y clavó el coche en el carril. Pero cuando esto pasó, cuando él clavó el coche, la bola esta ya había desaparecido, porque vino hacia el parabrisas, hizo un giro muy brusco justo antes de llegar y se fue como hacia arriba, ¿no? Esa es la impresión óptica, al menos que tuvimos, fue esa. Entonces Javier se quedó así agarrado al volante
quieto, completamente petrificado. Y yo dije, bueno, estamos parados en mitad del carril de la autopista, estamos fatal aquí, o sea, viene otro y se nos empotra. Y le dije yo, arranca. Entonces, que no podemos estar aquí. Arrancó y se echó al arcén. Todo esto en silencio. Él estaba en shock completamente, ¿no? Se echó al arcén y entonces me dice, pero ¿tú has visto lo que yo he visto? Y le dije, ¿qué has visto? Porque claro, era tan raro. Y esa cosa de fuego que venía directa a nosotros. Y dije yo, sí, pero es que no tengo ni idea de lo que es. Y dice, cierra seguros de tu lado, cierra. Y dije yo, sí, hombre, que lo que sea que fuera va a necesitar que estén los seguros abiertos para entrar o qué. Salimos del coche y le entró en pánico y no sabía ya ni. Y salimos del coche para ver si se veía algo en el cielo. Nada, no se veía nada. Bueno, nada. No supimos qué era, nos fuimos para casa y ya está. Y yo cuando llegué a casa vi que tenía la frente roja. Y yo dije, bueno, habré venido apoyada así, a lo mejor, pero yo creo que no, pero bueno, no sé. Las 5:00 de la mañana y yo tenía convocatoria de doblaje a la mañana siguiente, o sea que iba a dormir 2 horas. Nada, me metí en la cama, duermo las 2 horas, me levanto, me voy al cuarto de baño y me veo la frente roja. Y dije, uy, qué cosa más rara. Pero no era entera, era así, era una raya, era así, y de aquí para aquí todo esto rojo. O sea, una raya. Sí, de aquí era como si fuera una quemadura. Tú imagínate, como si tuviera el resto de la cara tapada, ¿no? Y me quemara ahí, en esta zona. Vale. Así. Y así pillaba este ojo y, o sea, era esto. O sea, que el ojo derecho no te lo cogía, digamos. No me cogió el ojo derecho, solo me cogió un poco del ojo izquierdo y toda la frente, pero con una raya muy definida, ¿eh? O sea, a partir de aquí todo esto así. Bueno, nada, me fui a doblar, nadie me dijo nada tampoco ni nada. Y cuando llegué un descansito, lo comenté. Y entonces me empiezan, ¡ay, cómo encuentras la tercera fase! ¿Por qué? Empezó la gente a hacer comentarios. Y dije, oye, tengo que algo rojo, porque notaba como un poco irritada, pero yo no lo había relacionado para nada aún, ¿no? Y entonces, ¡ay, pero como no sé qué película! ¿Cómo no? Empezó la gente a decir cosas. Y dije, sí, pero lo tengo aún. Me fui a mirar a un espejo y efectivamente ahí estaba. Bueno, y me dijeron, y Javier también tiene la... Y dije, no sé, llámalo. Y dije, no lo llamo, porque hoy él no tenía convocatoria, vamos, lo despierto ahora y me mata. Y apareció a la tarde. Y había ido por la mañana, había ido a la playa, y por la tarde apareció ya, bueno, él no tenía nada. Él se pone morenísimo enseguida también, ¿eh? Y era en abril y era el primer día que iba a la playa. Fue un 14 de abril. Y nada, a mí no pasó nada más. O sea, a mí aquello se me comportó como una quemadura solar. Se cayó la piel, ¿sabes? Se acabó poniendo marroncito, luego se cayó la piel, se regeneró y ya está. O sea, fue una quemadura, me quemé. Aquella cosa me quemó. Pero lo raro era la forma, ¿no? Como... no sé. Y ahí se acabó. Vale, ahora te hago preguntas. Dime. ¿Te acuerdas más o menos la fecha? Sí, el 14 de abril del, me parece que 89. El año te lo puedo decir con exactitud en algún momento, porque sé de qué estreno veníamos, de una obra que se llamaba O Arce no Xardín, del Centro Dramático Galego. ¿Y ibais de Santiago? De Santiago a La Coruña, y fue en el kilómetro 35 y medio, creo. Sí, que yo luego me fijé cuando arrancamos. Mira, me está encantando esto, te voy a decir por qué. Porque yo tengo una memoria horrorosa y siempre pensé, yo sería la pesadilla de un policía. Esas típicas preguntas de ¿qué hizo usted el jueves 14 de abril de... ¿Qué coño asesinos es lo que hice ayer? Mira, ¿por dónde? Te acabo de dar todos los detalles. Todos los detalles, o sea, el kilómetro justo. Sí, 35 y algo. Sé que lo supe en el momento, ¿eh? Porque me fijé. Cuando lo viste por primera vez, ¿qué es lo que viste exactamente? Cuando tú lo ves por primera vez, ¿por dónde lo ves? ¿Frente a ti? Una masa. Aquí viste... No, venía de alto. Venía de arriba y venía como... no venía de frente mismo al coche. Bueno, yo lo vi casi de frente al coche. Casi, solo un poquito ladeado. Y Javier me dijo que él lo vio más ladeado. No dijo, no, venía como de ahí. Yo lo vi, era casi, estaba como así, casi de frente al coche. Casi de frente al coche. Una masa de fuego. Yo lo que vi fue una masa de fuego que venía a una velocidad impresionante. Pero estaba muy alto. Yo cuando lo vi venía de alto, de la altura que puede alcanzar una avioneta, por ejemplo. Más que un helicóptero, menos que un avión. Más o menos de esa altura. Ahí es donde lo vi.
Y entonces iba en diagonal hacia el coche. Sí. Venía en diagonal hacia el coche. Y desapareció antes de... O sea, tú ves que como que te va a tragar aquello. Y cuando hizo... Pero ¿sabes cómo hacen las moscas? Esos giros bruscos que hacen... Fue así. Hacia arriba. ¿Y llegasteis a pensar que iba a impactar contra el coche? Sí. Bueno, pues desde que lo vi, a la velocidad que venía y en la dirección que venía, yo lo tuve súper claro, ¿eh? Por eso no dije nada, porque dije, si Javier lo ve, él tomará una decisión, y si no lo ve y esto se va a empotrar, se empotra, o sea, no lo vamos a poder evitar. O sea, te das cuenta de que a la velocidad que viene es inevitable. O sea, yo ahí dije, se empotra. O sea... ¿Y el conductor frena antes o frena después? Frenó cuando lo vio, como yo. Frenó cuando lo vio. Después de verlo yo fue cuando empecé a oír que frenaba. Yo lo vi antes. Una fracción de segundo a lo mejor. Es decir, cuando yo lo vi, él no estaba frenando. Por eso a mí me dio tiempo a pensar todo esto. Inmediatamente que pensé todo esto, que son fracciones de segundo, y dices, no digo nada, me quedo, ni digo nada, ni hago nada, ni nada, ni me muevo en nada, no lo quiero asustar, porque lo último ya es asustar al conductor. En ese momento que tomé esa decisión fue cuando ya empecé a oír, ¿sabes? Los frenos que dejó los neumáticos en el asfalto. ¿Y a cuánto pudo estar, es decir, ese objeto cuando toma velocidad hacia arriba, es decir, cuando evita el coche, a cuánta distancia podía estar del coche? A centímetros. Estaba ya ahí. O sea, en el instante en que dices se empotra, en el instante es cuando giró, a centímetros. Eso fue lo impresionante. O sea, lo que más me impresionó a mí de toda la experiencia fue eso. Porque el resto, pues, yo que sé, un fenómeno atmosférico, yo qué sé qué será eso. O sea, no sé, podría ser. Pero eso, luego lo dibujamos sin decirnos nada, a ver si dibujábamos lo mismo, o dibujamos algo parecido, no exactamente lo mismo. Y cuando estaba cerca del coche, esa luz iluminaba el interior del coche, iluminaba la carretera. Creo que no. Ahora, mira, nunca me hice esa pregunta, pero no recuerdo en absoluto un resplandor ni nada. No, es verdad, nunca me hice esa pregunta, pero no había ningún resplandor, vamos, no lo recuerdo para nada. Era aquella masa y nosotros, pero aquella masa no. ¿Y escuchaste? No alumbró, ¿no? ¿Y escuchaste algún tipo de sonido? Nada, ninguno. Nada de nada. ¿Y alguna sensación física? Nada, ni tampoco noté nada en la frente. Digo, yo me descubrí en el espejo, pero no, aquello ni me dolió ni nada, ¿eh? ¿Y cómo fue la maniobra? Es decir, supongo que eso iba en diagonal. Javier la vio en diagonal hacia el coche, yo no la vi tan en diagonal, la vi que no venía, no era completamente perpendicular, pero casi. Y él la vio más diagonal. Bueno, en relación al coche. Claro. Del cielo a la tierra sí venía en diagonal, claro. No venía en vertical, no, venía en diagonal. ¿Y en algún momento tomó una posición, es decir, tomó una posición recta o no? Yo en el momento en que hizo el giro y desapareció hacia arriba, lo perdimos de vista, no vimos nunca más aquello. ¿Cuánto pudo durar toda la visión? Pues toda la visión, 5 segundos a lo mejor. ¿Y cuando veíais que iba a impactar, que aquello iba a impactar contra el coche, cuál fue vuestra reacción? ¿Alguien gritó? No, nada. Yo ya decidí no decir nada por no asustar al conductor, pero mi recuerdo tampoco es un recuerdo de angustia ni nada, de aquí me muero, porque vamos, yo lo vi clarísimo que aquello nos mataba, no porque ello nos matase, sino porque una cosa impactando contra un coche, o sea, gracias por otro, vamos, te matas, ¿sabes? No porque aquello fuera una cosa asesina, sino porque era físicamente elemental que te mataba. Pero a mí no me importó nada, no, ni me pasó toda la vida por delante, ni no me pasó nada de eso, nada. Y el coche, ya sé que esto es difícil, ¿no? Porque pasó hace mucho tiempo. El coche estaba ya parado. El coche era un Polo rojo. Un Polo rojo. Eso te iba a preguntar luego. ¿Y el coche estaba parado cuando aquello hizo la maniobra y os evitó, o todavía no había frenado? No, todavía, yo creo que no había parado aún. Debió de ser poco después. Muy poco después. No había parado. No te lo puedo jurar, pero no había parado aún. Porque yo sé que aquello se fue hacia arriba, dejamos de verlo, luego fui consciente de que el coche estaba parado en mitad de la autopista, ¿sabes? No, yo creo que se fue antes de conseguir el frenazo total. Y cuando estaba cerca del coche, ¿tenías la sensación o pudiste ver que iluminaba la carretera? No, iluminaba... Ya te digo que yo de iluminar no lo sé, eso no te lo puedo garantizar. Claro. No lo sé, pero es curioso que yo no recuerdo en ningún momento un resplandor, o sea, que aquello alumbrara. Y mi recuerdo
no está eso. Ni siquiera lo comenté nunca, ni nadie me lo preguntó, ni es un tema novedoso para mí y que me sorprende ahora mismo que no me lo haya preguntado. No es que tuviera tampoco capacidad de alumbrar aquello. Es como si tú, yo qué sé, tú imagínate que en medio de la noche pones una brasa, un tronco ardiendo, tampoco ilumina nada. ¿Ves el tronco ardiendo? A lo mejor ilumina unos centímetros alrededor, ¿no? No me pareció raro que no... Dije, si ahora se ilumina... No, a lo mejor se iluminó, no lo sé, no lo recuerdo. ¿Y cómo me lo podrías describir? Aquello. Aquello. Pues era una masa. La impresión que a mí me dio era que tenía de grande, pues a lo mejor era... entre metros 60 y 2 metros, a lo mejor por la parte más larga, y por la parte más, pues digo que era como una especie de manta, un poco esa forma, y luego por la parte de los brazos en cruz, digamos, pues tendría 1,20 m o así, una cosa así, y era una masa redondeada, o sea, y como de fuego, en zonas más incandescentes que otras. Era naranja y amarillo. Naranja y amarillo. Sí, como una bola de fuego tal cual, pero no todo, no era uniforme. Había zonas de más intensidad de calor, digamos. Y decías que no era exactamente algo circular, ¿no? Sino que tenía una forma, hablábamos antes, como de una manta. Era como una cosa ovalada, más que ovalada, como elíptica, como una elipsis, pero con un volumen, a la que se le anchean un poco la zona, como una planta de una iglesia en cruz latina, como una cruz latina, pues una cosa así, pero todo eso relleno. Aquí pone 19 de abril del 89. Ah, 19 de abril. Ah, pues 19. Sí, creo que fue el 19 de abril. Sí, puede que fuera el 19, sí. ¿Y la quemadura que te encontraste luego, en algún momento, tú te la encontraste al llegar a casa, ¿no? Sí, yo me la vi cuando entré en casa, tenía un espejo frente a la puerta, ahí me la vi. ¿Y alguna sensación con el tiempo? Es decir, que llegaras demasiado tarde a casa, teniendo Nada, en cuenta... El tiempo no se movió, todo bien, todo normal. Todo normal. Sí. Carlos, ¿qué te parece? ¿Qué clase de entidad o de energía podía haber provocado esa quemadura en la cara de nuestra protagonista? Pues sin duda algo que tenga una radiación bastante importante, ¿no? Estamos hablando de una fuente de energía bastante importante como para provocar esa quemadura, ¿no? Me llama la atención un poco la forma de esta luz, que ella empieza diciendo que era como una bola, pero en realidad tenía una forma bastante extraña, como una mantarraya, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, este tipo de experiencias se manifiestan de muchas maneras, ¿no? Y que tenga esta forma tan curiosa, ¿no? Como a veces ocurre que aparecen medusas, otras veces ocurre que son simples esferas o otros objetos metálicos, pues aquí tiene una forma como de mantarraya, ¿no? Bastante curioso. Y luego una fuente de energía importante como para dejar una marca quemadura, ¿no? A pesar de lo fugaz que fue el encuentro o la proximidad que haya tenido al objeto, ¿no? Objeto por llamarle de alguna manera, claro. Normalmente lo llamamos objeto porque somos de una generación en la que llamábamos ovnis aquellas cosas, claro, ¿no? Objeto volante no identificado, y a todos le llamamos objeto, pero a veces habría que plantearse si eso es realmente un objeto o si es un fenómeno siquiera. Bueno, y terminamos con la entrevista que manteníamos con el investigador Serats García, que no solamente está convencido de que muchos de los que llamamos ovnis son en realidad entidades biológicas, sino que asegura que ha ideado un método para captar e incluso para atraer a esas entidades biológicas. Hemos viajado hasta una pequeña localidad valenciana donde reside Serats García y esto era lo que nos contaba. Buenas, Serats, ¿qué tal estás? Encantado de tenerte aquí conmigo. Serats García, un investigador ovni, pero que además has decidido ir un paso más allá. No solamente seguir el rastro de casos, no solamente investigar testimonios, que también lo haces y lo has hecho, sino que
lo que tú también pretendes, de algún modo, es interaccionar con el fenómeno. Exacto, convertirte en testigo. Convertirte en testigo. Esto me parece interesantísimo. Claro, es que no es lo mismo el ver casos en internet que de repente ser tú el testigo de todo esto. Y cuando te conviertes en testigo te pica un gusanillo que no te lo puedes ni imaginar. Claro, pero tú te conviertes en testigo porque tú provocas el fenómeno. Porque lo vi buscando de una manera... Es que esto es muy interesante. A ver, Miguel, se trata de que tú a simple vista ves una cosa muy básica, que es un 1% de lo que te rodea y lo que percibes. Sin embargo, yo aplico una tecnología que lo que hace es hacer visible lo invisible al ojo humano. Por tanto, yo cuando observo el cielo, lo que hago es aplicar de noche un filtro infrarrojo, si fuese de día sería ultravioleta, y con eso estás consiguiendo ver cosas que a simple vista no se ven. Por eso en una alerta ovni, por ejemplo, el romperte el cuello mirando hacia arriba, esperando ver un platillo volante, una luz o algo, es posible que la veas. Pero sin embargo, con esto multiplicas por 1000 las posibilidades, porque insisto una vez más, haces visible lo invisible al ojo humano. Es decir, que tú utilizas una tecnología, que ahora nos explicarás cuál es, que lo que hace es grabar en vídeo una serie de cosas que van por el aire que el ojo humano no puede observar. Exactamente. Que están fuera del rango del ojo humano. Exactamente. ¿Qué tecnología utilizas? Un visor infrarrojo de los chinos. Muy básico, muy sencillo. He tenido en mis manos visores de más de $1000 y he tenido visores de $85 y te puedo asegurar que aquí no hace falta gastar mucho dinero en esto. Simplemente con algo sencillo y algo básico puedes disfrutar de una experiencia muy, muy interesante. O sea, que es un visor de infrarrojos. Un visor infrarrojos de los que se utilizaría, por ejemplo, para la caza nocturna, que lleva su riel para poder meterlo en un arma larga, por ejemplo. Ese mismo visor que tiene un alcance, ojo, digo alcance en superficie terrestre de 200 metros, lo que nadie se podría imaginar es que enfocándolo hacia arriba podrías llegar a ver tantísima cantidad de estrellas. De hecho, esta noche, si el cielo nos lo permite, vas a ver la diferencia de a simple vista lo que se ve y lo que se ve a través de un visor infrarrojo. Además, estamos en tu casa, en una localidad de Valencia, donde tú realizas, digamos, muchas de estas investigaciones, ¿no? Es decir, que tú, campo puro y duro. Trabajo de campo. Tú lo que tratas es de captar esos objetos que no son visibles al ojo humano utilizando esa tecnología de infrarrojos. Además, tú lo conectas a un ordenador y tú puedes incluso estar viendo en tiempo real lo que se está grabando. Exactamente, claro. Eso lo vais a poder comprobar después, como conectando el visor a un ordenador, puedes estar viendo todo lo que el visor reproduce, viéndolo en una pantalla grande del portátil. Mi pregunta es, si eso no lo puede ver el ojo humano, ¿a qué nos estamos refiriendo y qué tecnología utilizan esos objetos o lo que sea? Esa es la cuestión. ¿Por qué denominarlo objetos? Si realmente no sabemos lo que es, Miguel. Lo que estamos viendo son luces. Quitando, y digo quitando y sin... Bueno, luces no, porque a simple vista no se ven. Exacto, pero a través del visor ya sabes que es algo que emite luz. Está emitiendo luz en un espectro no visible al ojo humano. Por tanto, sabemos que es algo que está ahí. El denominarlo objetos, porque muchas veces sí que es cierto que se ven a simple vista. Muchas veces hemos visto esas luces en una alerta ovni, simplemente yendo a observar el cielo, de vez en cuando se ven. Con el visor infrarrojo lo que hacemos es magnificar el fenómeno. ¿Por qué? Porque estamos dando esa posibilidad de hacer visible lo que es invisible al ojo humano. El qué son, que es la cuestión muy importante. ¿Por qué decir objetos si realmente no sabemos lo que son? Vemos luces. En un principio lo que vemos, o a simple vista o a través de un infrarrojo, lo que vemos son unas formas esféricas que emiten luz. Pero es que la cuestión es que tú, por ejemplo, de noche, un coche, fijaos, un coche, a cierta distancia, por ejemplo, a 2 kilómetros, tú lo que ves es un punto luminoso. Según se va acercando, te vas a dar cuenta que lleva 2 luces. Y según lo tienes delante, aunque sea de noche, estás viendo la estructura del vehículo. Por tanto, la distancia es muy importante con todo esto. En un principio, no sabemos a qué distancia están, porque no tenemos un telémetro, pero sí podemos ver que muchas veces pasan por debajo de las nubes incluso. Tenemos grabaciones que están por debajo de las nubes, por tanto, 2-3 kilómetros como mucho de altura. ¿Qué son? Pregunta muy interesante. No tengo la respuesta absoluta, ojalá, pero me he inclinado hacia la posibilidad de, por ejemplo, como muchos biólogos o como muchos astrónomos, como pueden ser científicos de renombre, Carl Sagan, Ivan Sanderson, años 70 o 60 del siglo pasado, ya se está hablando de la posibilidad de formas de vida que estuvieran en las altas capas de la atmósfera, por ejemplo en este caso de Venus con la fosfina o incluso de nuestro propio planeta, y que daría la respuesta a ese fenómeno de esas luminarias que tenemos en el cielo. Ahí fue cuando empecé a tirar del hilo porque me interesaba mucho, me pareció muy curiosa la posibilidad de formas de vida, y dije, a ver, si nosotros, porque esto fue el tema de la pandemia, yo tuve esa experiencia, que luego si quieres te la comento, sí. Y dices, bueno, si yo estoy viendo esto, ahora que no hay aviones porque no hay tráfico aéreo, por el tema de la pandemia no se puede viajar, toda naturaleza, vuelos
otra vez a su ser. Si yo he sido testigo de todo esto, mis ancestros también han tenido que ser testigo de todo ello. Y me dio por buscar un patrón en común, que era lo que yo estaba visualizando, como un círculo concéntrico, y busqué ese patrón repartido por todo el planeta, y a donde me lleva a pensar de que esto es vida, porque me remonto a 65.000 años atrás en el tiempo en China hasta la actualidad prácticamente, pasando por tiempos medievos o de bíblicos, por ejemplo, y me encuentro que en pleno siglo XVI, en 1561 en Nuremberg y en 1566 en Basilea, existe un fenómeno celeste que le llaman esa guerra extraterrestre o ese choque de naves y demás, pero lo curioso, lo que chocan, según las narraciones y la traducción que tenemos, que es muy certera, nos dice que son luces que entran en contacto en el amanecer, algunas de ellas al chocar caían al suelo y con el paso del día se iban evaporando y dejando como olor a putrefacto. Y aquí fue cuando dije, wow, si huele a putrefacto y se evapora, me acordé por ejemplo de esas medusas que nos encontramos en la playa, y empiezas a darte cuenta que tienes a la doctora Maggie Adeline Pocock de la Agencia Espacial Europea, que te dice que en caso de que existiera alguna forma de vida fuera de nuestro planeta, sería lo más parecido a un hidrozoo, algo que es bioluminiscente, transparente y capaz de soportar las diferentes presiones que nos encontramos en las profundidades marinas. Y empiezas a tirar más del hilo y te das cuenta que existe Joseph Round de California, un neurocientífico que te dice la posibilidad de que existan formas de vida basadas en otro estado de la materia. Y aquí dices, vale, el plasma, por eso encontramos y vemos esas luminarias que entran por el Popocatépetl en los volcanes. Si la lava está a 1200 o 1400 grados, si el plasma está a 6000, se está metiendo en agua fría. La lava para ellos es fría, y encontramos estas esferas también entrando y saliendo de volcanes, como pasó en el Tajo Gaita en La Palma en esta última reventón que tuvo. Es decir, que tú lo que me estás diciendo es que para ti ese tipo de, no objetos, sino cosas que vuelan, que no sabemos lo que son, para ti son entidades biológicas, son entidades plasmáticas. En este caso tendría que investigarlo a 100% y tenerlo delante. Mira, de hecho me escribí con... O sea, que estamos hablando de entidades biológicas en estado plasmático. Exactamente, una forma de vida basada en nuestro estado de la materia, que esto puede sonar así muy loco, ¿no? Pero explica un poquito qué es esto del plasma. Bueno, pues el plasma sería un nuevo estado de la materia. Nos encontramos el sólido, el líquido y el gaseoso, y también estaría el plasmático, también estarían los semiconductores, es decir, nos encontraríamos diferentes nuevos estados de la materia. La cuestión es que nunca nos plantearíamos o nunca nos hubiéramos planteado el encontrar vida que se saliera del carbono. Sin embargo, te voy a decir Australia, nos encontramos la planta Yimpi Yimpi, que combina el carbono con el sílice y tiene un veneno que la gente se llega a suicidar de lo fuerte que llega a ser y lo que llega a durar. Y dices, bueno, la planta Yimpi Yimpi, pero en España tenemos la ortiga, que es lo mismo, tiene esas cánulas de sílice por donde te inyecta el ácido fórmico y te inyecta ese veneno. Estamos hablando de la combinación ya de carbono y de sílice. ¿Por qué no pensar en esa posibilidad? Y digo el por qué no pensar cuando las otras posibilidades de platillo volante, viajeros en el tiempo, todo este tipo de... porque está todo escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, como siempre se ha dicho con el fenómeno OVNI. Ahora, ¿por qué no darle la posibilidad y la oportunidad a esta investigación cuando lo primero de todo es que puedes demostrar que ahí arriba hay algo? Tantas veces se ha machacado al testigo, mucha gente a día de hoy tiene miedo a decir lo que ha vivido por temor al que dirán, ni siquiera en familia son capaces a contar lo que están viviendo. Entonces, estas entidades biológicas plasmáticas, ¿por dónde se moverían? ¿Cuál sería, digamos, el contexto en el que se desarrollarían? Pues si hablamos de formas de vida que se alimentan de energía, para que todo el mundo me entienda, las plantas captan los rayos ultravioletas, se alimentan de esa energía. ¿Dónde vamos a ver estas formas de vida o dónde vamos a ver lo que mucha gente comúnmente llama ovnis? En estos lugares donde la Tierra emana energía, y por eso es que encontramos ciertos lugares muy concretos donde es más fácil ver el fenómeno y en otros lugares automáticamente no ves absolutamente nada. Por eso hay esos triángulos, esos puntos tan concretos, esos puntos calientes que se le llama, donde es más fácil verlos. Seguramente si trazáramos unas líneas Ley-Karman o fuésemos con un radiestesista, podríamos comprobar que ahí, en ese punto donde se ven esas luces, hay mucha energía. ¿Energía de qué tipo? Pues no te sabría decir, energía de algún tipo. Obviamente, por ejemplo, podríamos captar con un medidor Geiger esa radiación del radón, eso también sería energía, al fin y al cabo. Podría ser energía geotérmica, energía nuclear. De hecho, también hemos visto muchos ovnis, entre comillas ovnis, en estas centrales nucleares, ¿no? Incluso me atrevería a decir que es, entre comillas, bastante fácil hacerlos bajar y tenerlos delante, pero implica una inversión económica, porque si les das de comer, si son animales, van a bajar a comer. Eso me lo vas a explicar ahora porque es muy interesante, porque esa es la forma en la que tú estás convencido que de algún modo activas el fenómeno. Pero yo lo que te preguntaba antes es, estas formas de vida, ¿dónde se desarrollan? Es decir,
en el espacio, en la atmósfera, en la estratosfera, debajo de la Tierra, ¿dónde? Incluso debajo del mar, y por eso esos ovnis y esos osnis, estamos viendo estas esferas como salen del mar, estamos viendo esas esferas por encima de nuestras cabezas a muy baja altura, o incluso viendo cómo se posan delante del testigo y hay una interacción. Es decir, que podrían pervivir en el espacio, en la estratosfera, en el mar, sobre la superficie de la Tierra, bajo tierra. Formas de vida extremófilas, por ejemplo, nos encontramos el oso de agua, el tardígrado. Ese animal lo puedes tener 40 años completamente deshidratado y es cuando le das una gotita de agua vuelve otra vez a la vida. Hablamos de formas de vida que todavía tenemos que empezar a comprender, que tenemos que quitarnos de la mente y sobre todo desaprender con el fenómeno ovni, que la forma de vida que te puedas encontrar en cualquier astro de nuestro sistema solar o incluso mucho más allá puede ser lo más parecido a una forma de vida que se haya adaptado a su entorno y que posiblemente nada tenga que ver con un ser antropomorfo tecnológicamente avanzado y sobre todo que se dedique a ir de planeta en planeta a conquistar o a modificar genéticamente a diferentes animales. Claro, entonces según tu teoría... No es mi teoría, perdón, esto es algo que yo llevo mamando de diferentes según autores. Tu investigación. Exactamente. Según tu investigación, porque además la estás justificando de un modo muy atractivo, ¿eh? Te lo tengo que decir. Yo digo lo que hay. Pero claro, según tus investigaciones, según esta hipótesis que planteas para explicar lo que llamamos fenómeno ovni, se trataría de entidades biológicas que por lo tanto se tienen que alimentar. Y tú crees haber dado en cierto modo con la clave para alimentar, entre comillas, a estas criaturas y por lo tanto atraerlas. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo? ¿Qué haces con un mosquito, por ejemplo? Pones una lámpara de luz ultravioleta, ¿verdad? Sí. Pues lo mismo pero a lo grande, así de sencillo. ¿Cómo? Pues creando una torre Tesla, por ejemplo, o creando un megafoco de infrarrojo, de ultravioleta. Es el llamarles la atención y decirles, aquí tienes la energía. O si tuviéramos la capacidad de llevar un traje de antirradiación y tener ahí algo radioactivo y algo de plutonio, decirles, mirad qué energía tengo aquí. Y seguramente bajen, porque si te das cuenta... Es decir, emitir algún tipo de fuente de energía. Exactamente, claro. Incluida alguna fuente de energía lumínica. Podría ser una luz, por ejemplo. Claro, porque también hablamos de animales fotosensibles. ¿Qué es una planta también? Es un animal, bueno, ¿hasta qué punto podríamos hablar de animales? Porque un virus, ¿qué es? Es una forma de vida, pero está vivo, está muerto, le podemos decir que es algo inteligente. Las medusas no tienen cerebro, por eso no son inteligentes. Es que hemos asociado el término inteligente al cerebro. Automáticamente a tener cerebro, tener neuronas y tener tecnología. Y por tanto puede haber algo ahí fuera, que incluso pudiera ser, ¿por qué no? Las matemáticas así nos lo dicen, por matemática y estadística pura, tienen que haber infinitos. Miguel Pedrero y Serás García ahora mismo en una entrevista, tal y cual, por todos los infinitos multiuniversos. Las matemáticas ahí están, pero no tenemos esa evidencia. Lo lógico sería encontrarnos algo muy parecido a lo que encontramos aquí en aguas calientes, en aguas termales, los termófilos, formas de vida que viven a 200 grados de temperatura, donde tú jamás pensarías que hay algo. Meterías tú la mano y se te cocería. Sin embargo, esos 200 grados le subes 20 más y esa forma de vida se sobreexcita y se reproduce a 220 grados. El mar muerto, ahí están los halófilos, soportando más de un 60% de concentración de sal marina. Y lo que nos han dicho siempre, para que exista forma de vida ahí fuera, tiene que haber agua. Ahora resulta que el agua existe. Tienes NASA, ese apartado que es Ocean Worlds, Water in Our Solar System and Beyond, mundos oceánicos, agua en nuestro sistema solar y más allá. Y se sigue diciendo siempre, es que el agua es salada. Ya, pero es que tenemos halófilos, tenemos termófilos, tenemos una cantidad de formas de vida. De hecho, fíjate, Miguel, hemos tenido que inventar un producto que se llama el jabón o el desinfectante para quitarnos literalmente la vida de las manos. Y que tú no veas esa vida no quiere decir que no exista. De hecho, somos un compendio de muchas formas de vida, aunque seamos solamente un ser pensante. Entonces tú utilizas fundamentalmente, por lo que he entendido, la luz ultravioleta de algún modo para alimentar estas entidades, o casi lo que estás haciendo es colocar un cebo. Pero exactamente, con lo que hago, por ejemplo, con... Pero ¿por qué luz ultravioleta? ¿Por qué una entidad plasmática se va a alimentar de luz ultravioleta? No es alimentar, la alimentación sería de energía. La forma de contactar con ellos o provocar el fenómeno sería comportándome como uno de ellos. Si yo te veo por la calle con luz infrarroja, pero a simple vista no te veo, que yo quiero ser también una luz infrarroja. Por tanto, intento imitarte, intento ser como tú. Y de hecho nos ha pasado, por ejemplo, ¿por qué quiero darle la vuelta de tuerca con el fenómeno que sea algo más biológico que mecánico? Tú cuando estás en la naturaleza y te encuentras un animal, entre comillas, salvaje, cuando tú interactúas con él pueden pasar tres cosas. La primera es que lo llames y pase de ti. Nos ha pasado, hemos visto la luz, hemos estado aquí, que si el láser, con luz ultravioleta, con infrarrojos, y ha pasado de nosotros. La segunda es que ese animal se pare, te mire y diga,
¿qué quieres? Y de repente tenemos esas grabaciones donde el fenómeno hace algo. Y luego la siguiente es que es lo que quiero hacer, que eso baje, que yo quiero llamar al animal y que el animal venga, que son los 3 comportamientos que puede tener algo en una comunicación o en una interacción, mejor dicho. Y de momento me baso en qué podemos elevar, qué se puede demostrar, y a partir de ahí, insisto, mamando de fuentes, de libros, de investigadores de hace ya mínimo 40, 50, 60 años. Y de todos los resultados que has obtenido, ¿cuáles destacarías? Muchísimos. El que tú de repente estés pidiéndole a esa luminaria que se ilumine o que cambie de intensidad o que varíe de rumbo y que te lo haga. Y tú dices, pero a ver, ¿qué sentido tiene que haga esto? A ver, ¿existe una telequinesis, una telepatía ahí? ¿O yo con mi telequinesis puedo hacer que ese objeto se esté desplazando? O sea, que de algún modo diriges los movimientos de ese objeto. No lo diriges, pero sí que le pides. Recuerdo en La Palma una noche, en la tumbona, con el visor sin trípode, sin nada, la típica luminaria. Y empiezo a decirle, porque se veía en rojo pequeñito, digo, ponte en azul mucho más grande. No, era pequeñito. Cuando son rojos son pequeñitos y cuando son blancos y azulados son mucho más grandes. ¿Y por qué consideras que es algo no identificado? ¿No podría ser un satélite, por ejemplo? Es que los satélites no emiten luz. Para empezar, es que si tú un satélite lo tienes que ver a través de un infrarrojo, porque en un principio ya está emitiendo luz propia. Y luego los satélites solamente emiten luz en el momento donde son reflejados por la luz del sol. Por tanto, no puede ser que yo tenga una grabación de 6 minutos de una esfera luminosa que va pegando flashes, que ahora aumenta de tamaño, que ahora reduce, que ahora de repente hace un quiebre y hace un movimiento parabólico. ¿De día o de noche? De noche, obviamente. Por eso te decía, por ejemplo, de día la técnica sería contraria, es decir, de noche utilizamos el visor infrarrojo y de día tendríamos que utilizar una cámara ultravioleta. Pero hablamos de un equipo que es muy costoso y que obviamente no me puedo permitir gastar 12.000 o 14.000 euros en una de esas cámaras. Pero ahora mismo, si tuviéramos una cámara ultravioleta y estuvieras mirando el cielo, te puedo asegurar que está el cielo lleno de ese tipo de esferas. Es decir, que por el día sería utilizar ultravioleta. De día está el sol, ultravioleta. De noche no veo, infrarrojo. Es aprovechar los rangos de visión no perceptibles al ojo humano según las condiciones climatológicas y del día o de la noche. Entonces estamos hablando de algún tipo de entidades biológicas inteligentes, porque tendrían la capacidad de leer tu mente y saber lo que le estás pidiendo. ¿A qué llamamos inteligencia? Estos gatos que si yo los llamo y vienen para que les dé de comer, ¿no son inteligentes o dejan de serlo? Hay gente que ha llegado a adiestrar pulgas. Una pulga podríamos decir que es inteligente. Asociamos el tamaño del cerebro a máxima inteligencia, como por ejemplo diríamos de las ballenas, cuando hay monobos o cuando hay diferentes primates que son capaces de curarse con plantas salvajes y con plantas naturales. ¿A qué llamamos inteligencia? Me estabas explicando ese resultado tan espectacular que obtuviste, ¿no? Vale. Que dirigías el movimiento de ese objeto. Tú le pedías que hiciera determinadas maniobras y ese objeto las realizaba. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo ese objeto? ¿Qué es lo que le pedías y qué es lo que hizo? Pues, bueno, objeto no. En todo caso estaríamos hablando lo que sea, ¿no? Estaríamos hablando, según tu punto de vista, de una entidad biológica. A ver, ahí tengo los vídeos y están los resultados y es lo interesante de todo esto. Siempre voy jugando, que muchas veces no hace falta a lo mejor ni que pegues voces. Se trata de que tú en ese momento estés vibrando en esa intensidad, ¿no? Que quieras, que desees que realmente suceda o pase algo. Y yo, si creo o dejo de creer, a mí lo que me está diciendo todo esto es que cuanto más le pides que haga una cosa o haga otra, hay veces que sucede, pues yo lo intento. Resulta que estábamos viendo como la luminaria se iba acercando a lo que es nuestra vertical, era un puntito rojo, y le digo, hazte más grande, venga, hazte más gordito. Y fíjate que hubo un momento en cuando yo le dije 2 o 3 veces, hazte más grande, y se hizo más grande, cuando le dije, hazte más gordito, ahí están las grabaciones, a mí se me escucha. ¿Qué puede ser casualidades de la vida? Yo no voy a decir que no sean casualidades, pero benditas casualidades. Cuando le digo, hazte más gordito, ¡pum!, se hace más pequeño. Digo, vale, perdóname, no te digo gordito, pero hazte más grande. Y vuelve otra vez a hacerse grande. Y dices, vale, qué coincidencia, qué casualidad, hasta qué punto, a qué me estoy enfrentando cuando todo esto lo tengo documentado. Esto no es que yo te cuente una historia aquí en el jardín de mi casa, Miguel, esto es que está todo documentado y está todo grabado. Y ahí se ve muchas veces, por ejemplo, hace ya unos meses, por aquí arriba empieza a pasar una luminaria, todavía era de día, se veía de maravilla, era impresionante. Y de repente los perros del vecino empiezan a ladrar y el visor empieza a hacer interferencias. Justo en el momento en que hace interferencias el visor, los perros ladran. Y en La Palma se dice, se cuenta, se rumorea que muchas veces con este tipo de luminarias, cuando pasan muy cerca de la zona, los perros ladran. Y de hecho tenemos las grabaciones, como te decía, que es lo importante y lo bonito de todo esto. Con Paco, la última noche ya, yo estaba preparando las maletas. Serach, corre, ven, mira. Y empezamos a ver cómo esas luminarias van saliendo. Nosotros estábamos a unos 480 metros sobre el nivel del mar y van de abajo hacia arriba. Y de repente los perros ladrando. Y ahí está documentado. Entonces dices, ¿detectan entre animales la presencia? Porque tú aquí, por ejemplo, pasa un coche y los perros no ladran. Pero pasa una persona, pasa un perro y los perros sí que ladran.
¿Y dónde pueden contemplar nuestros oyentes esos vídeos? Porque tú tienes un canal de YouTube donde vas colgando estos resultados. Pues en Skywatch, iba a decir Animas al Descubierto. Animas al Descubierto es el podcast donde ahí podéis ver, bueno, ahí podéis escuchar el programa que hacemos, pero si queréis ver única exclusivamente es un canal de YouTube, un podcast en YouTube. No, esto es un Podcast Manía. Tenemos una plataforma que hemos creado como diferentes plataformas de podcast, del mundo del podcasting. Pues hemos creado Podcast Manía, ahí tenemos diferentes podcasters. Uno de esos podcasts que tenemos es el mío, que es Enigmas al Descubierto, y luego todo lo que hacemos está en YouTube, obviamente en la página Skywatch Spain. Ahí está todo. De vez en cuando hacemos algún directo con testigos también de La Palma, con Paco cuando hacemos algún viaje para allá. Y sobre todo tenemos documentado todo lo que estamos grabando. Luego la cuestión es que hay que hacerlos bajar y ver qué es lo que son para realmente comprobar de qué nos estamos enfrentando. Porque si esto, Miguel, si fuesen platillos volantes estaríamos ante una invasión. Si esto fuese todo lo que el fenómeno ovni como nos han contado, ¿qué pasa? Que los estadounidenses, los americanos, estando en una base militar cerca, o aquí nadie se da cuenta de que estamos invadidos. Allá arriba hay algo que, por lo menos para mí, nada tiene que ver como nos han contado. ¿Y tú tienes algún tipo de información respecto a que los ejércitos, en este caso el ejército español o cualquier otro ejército, ha captado la existencia de estas entidades biológicas? Sí, bueno, yo tengo contacto, por ejemplo, con algún piloto, y de hecho alguno de los testimonios que narro en mis libros, por ejemplo, es lo mismo. Ver una iluminaria, ver el típico punto luminoso, cómo se va acercando, y cuando ya está a una cierta distancia parece que se mantiene estático y de repente aumenta de intensidad, que es literalmente lo que remito los vídeos de las grabaciones que tengo, ¿no? Diferentes pilotos también, lo que me han comentado es que, y luego es lo que te decía, ¿no?, antes de la grabación, cómo se asocia muchas veces a que yo veo una luminaria y automáticamente digo que es algo metálico, pero cuando dejas la grabación o la conversación ya pasa algo más fluido, o en petit comité, cuando ya no hay nadie por medio, y les preguntas, ¿pero realmente era metálico? Bueno, es que se me asemejaba a algo metálico, yo creo que era metálico, ya ponemos el condicional de posiblemente, podría ser, pero no lo sé. Sé que no puedes contar demasiado sobre esto porque estáis en plena investigación, pero sé que tú mismo, junto a un buen amigo, un investigador malagueño muy conocido, Paco Quevedo, estáis llevando a cabo una investigación, bueno, tú lo has comentado, en la isla de La Palma, ¿no? La isla de La Palma es muy grande, ¿no? Es decir, que en una zona concreta de la isla de La Palma, y que os habéis encontrado con testimonios muy interesantes respecto a la existencia de estos objetos voladores no identificados, que para ti serían entidades biológicas no identificadas. No, Miguel, o incluso lo que nos han contado ayer, de decirte platillos volantes. Platillos volantes. Y bases subterráneas y cosas que dices, yo no soy quién para decir que es mentira. Ahora, ¿qué has vivido? Me gustaría haber estado en el lugar de los hechos ese mismo día contigo para ver si realmente estás viendo eso o es una mala interpretación o estás sobre todo porque muchas veces malinterpretamos lo que estamos viendo en el cielo. Veo una luz, automáticamente es un ovni. No has visto una luz. Pero os habéis encontrado casos de encuentros cercanos, sí, ¿no? Sí, no cercanos, pero escúchame, cercanísimos, de encuentros de, bueno, yo creo que se puede contar en petit comité, en un barranco. Paco, perdóname si estoy metiendo la pata, te quiero mucho. En un barranco, separación, claro, el barranco tienes a lo mejor hacer un cuarto de hora para cruzarlo y demás, pero en línea recta eso nada, son 100 metros, tío. Y enfrente una especie de poblado hippie, y el investigador de turno o la persona de turno viendo como una luz al momento que estaba recibiendo la llamada telefónica de una chica diciendo que hay algo ahí arriba, me quieren raptar, me están cogiendo, y se ve cómo la cogen por las piernas y la sacan por la ventana. Desde la otra punta del barranco, la otra persona escuchando los audios, escuchando a esa persona y viendo cómo había una luz encima. Eso me lo han contado. ¿Hasta qué punto realmente ha sido todo eso así como nos lo han contado? Por eso son estos viajes que hacemos allí, porque es realmente increíble la de casos, Miguel, que nos han llegado a contar. Pues eso, en su momento nos lo contaréis, Paco y tú. Pero para terminar, dices que tu objetivo principal es que esas entidades biológicas no simplemente se presenten a distancia, no solamente interactuar con ellas, sino que se acerquen. Es decir, que lleguen muy cerca de donde tú te encuentras, incluso que tomen tierra. ¿Cómo pretendes conseguir eso? Bueno, aparte de como cada vez se van obteniendo mejores y más resultados, aquí ahora el problema está en que se necesita más tecnología para poder llevar esto a cabo. No puedo dar este paso, pero espero que dentro de poco, con el tiempo y demás, sí que mínimamente pueda llegar a crear esa pequeña torre Tesla para llevarla portátil a ciertos lugares y esperar que eso baje, y luego veremos si realmente son objetos, si son platillos o si son formas de vida. ¿Qué es una torre Tesla? Una torre Tesla es muy difícil de explicarte ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, estaríamos hablando de algo que crea energía, que crea electricidad, y por tanto hay una gran concentración de energía. Pues muchísimas gracias, Eras. A ti.
Carlos, pues una reflexión final antes de irnos sobre esta hipótesis tan sugerente de que puedan existir formas de vida tan exóticas en las capas altas de la atmósfera e incluso en el espacio. Bueno, es una posibilidad, digamos, que es tan desconocida, pero a la vez que se está poniendo, no me gusta usar esta palabra, pero de moda. De moda, sí. Sí, en la ufología se está poniendo de moda esta visión de que lo que llamamos ovnis son en realidad pues entidades biológicas en sí mismas, ¿no? Que no son ningún aparato ni son ninguna manifestación, sino en sí mismos son seres vivos, y abre, bueno, un debate mucho más amplio. En todo caso, para explicar todo el fenómeno ovni es complicado plantear esta hipótesis, ¿no? Porque si son realmente seres biológicos, ¿cómo explicar los casos en los que sí aparecen aeronaves o que tienen otras formas y otras conductas, ¿no? Que no, por lo menos en nuestra forma de pensar no asociamos a la de un ser vivo, ¿no? Bueno, estaremos atentos de todo lo que pase, pero bueno, tengo amigos que son muy partidarios de esta teoría, como Daniel López, que fue uno de mis compañeros de andanza cuando yo era jovencito y andábamos buscando respuestas a través de los ovnis por tierras argentinas. Que sí, que está muy de moda y que, bueno, estaremos atentos a ver cómo evoluciona esta teoría. Claro que sí, porque aquí lo que tratamos es de ofrecer todas las informaciones, todos los casos, todos los testimonios y eso sí, en la medida de nuestras posibilidades, profundizar e intentar llegar a conclusiones, si no lo demás no tiene sentido, simplemente el caso por el caso, el testimonio por el testimonio. Con todo eso lo que hay que hacer es algo, hay que hacer inteligencia, profundizar en todo eso para tratar de llegar a alguna respuesta, a alguna conclusión. Pues Carlos, hasta aquí hemos llegado por hoy, que nos escuchamos en un par de semanas en otro programa de Protagonistas de lo Insólito y regresaremos con un tema totalmente diferente, ¿verdad? Sí, totalmente diferente porque, bueno, hay tantos enigmas y tantos misterios y tantos testimonios que escuchar que, bueno, que tenemos una amplia variedad de historias que contar. Pues un abrazo, Carlos. Un abrazo hasta dentro de 15 días. En una fecha tan lejana como 1979, la nave espacial Voyager puso ante los ojos de los investigadores una nueva verdad astronómica: que la superficie de una luna de Júpiter, llamada Europa, está permanentemente cubierta por el hielo. Pero bajo esta capa helada hay un inmenso océano líquido. Se calcula que con el doble de volumen y profundidad que todos los océanos terrestres. Esta luna jupiteriana experimenta sacudidas en su órbita alrededor de Júpiter, pues la gravedad del enorme planeta ejerce presiones en diferentes direcciones sobre Europa, provocando así fricciones bajo su corteza. Esas fricciones generan calor que funde el hielo y crea un océano estable de agua. Hasta 1977 se pensaba que el Sol era la única fuente de energía que posibilitaba el nacimiento de la vida. Pero en ese año, el submarino científico Alvin halló pruebas de la existencia de formas de vida en la dorsal de las Islas Galápagos, en el Pacífico Oriental. Los mejillones, gusanos tubícolas, crustáceos y demás animalillos encontrados por el Alvin empleaban la energía térmica procedente de unas chimeneas volcánicas para sobrevivir. Es más, importantes biólogos que estudian el surgimiento de la vida en nuestro planeta defienden la teoría de que el primer ADN no se habría formado en una charca, en la superficie terrestre, sino cerca de una chimenea volcánica. Apunta en esta dirección el hecho de que las formas más primitivas de ADN se hayan localizado precisamente en los fondos de los océanos. Bueno, pues del mismo modo, las chimeneas volcánicas de Europa podrían haber posibilitado el nacimiento de algo similar al ADN, a partir del cual se podría haber desarrollado algún tipo de vida inteligente diferente a la terrestre. En noviembre de 2011, otro hallazgo ilusionó todavía más a los astrofísicos que buscan pruebas de vida en la luna de Júpiter. Un grupo de científicos de la Universidad de Texas analizó pormenorizadamente unas fotografías tomadas por la sonda espacial Galileo y luego las comparó con imágenes de zonas en Islandia y la Antártida.
La conclusión es que Europa alberga una masa de agua líquida con un volumen similar a los grandes lagos que se extienden entre Estados Unidos y Canadá. Por tanto, no solo existen océanos bajo la capa helada de esta luna de Júpiter, sino también sobre su superficie, casi nada. Con todo esto, lo que quiero decir es que la vida puede abrirse paso incluso en las condiciones más extremas, que la vida puede tomar formas y maneras de existir que ni podemos llegar a imaginarnos, y que es posible que encontremos seres biológicos inteligentes incluso en nuestro propio sistema solar, en las profundidades de los océanos de Europa, una de las lunas de Júpiter. De hecho, hace solo unas semanas, en octubre de 2024, la NASA lanzó la sonda espacial Europe Clipper, que si todo va bien, llegará a Júpiter el 11 de abril del año 2030. Su misión es la de explorar Europa, la luna jupiteriana, en busca de evidencias de vida extraterrestre. Los astrofísicos están convencidos de que seguramente encontrará evidencias de ello, pero eso sí, tendremos que esperar hasta el año 2030. De momento, antes del año 2030, en tan solo 2 semanas, nosotros regresaremos con un nuevo programa de protagonistas de lo insólito. Hasta entonces, paz y salud para todos.